este cálculo que se hizo de forma errónea acerca de los miles de litros de agua que se explotan sobre todo en esta región del norte del país y que esto ha generado pues un boquete de 559 millones de pesos en la recaudación de dinero, de recursos por el llamado pago de derechos por agua, por este vital líquido. Los beneficiarios de esta situación de que no se esté calculando de forma correcta cuánta agua se extrae en el norte del país, pues son como siempre los empresarios quienes explotan, pues ya sabemos, millones de metros cúbicos de agua al año. Esto lo revelan datos internos de la CONAGUA, un informe al que tuvo acceso Contralínea y en el cual pues se dan cuenta de este desfalco a las finanzas públicas por alteraciones en las fórmulas de medición de agua que se realizaron en el pasado gobierno de Enrique Peña Nieto y que hasta la fecha la Comisión Nacional del Agua no ha logrado corregir. Es un plan que tienen ya hacer estas correcciones, pero hasta ahora pues no han logrado hacerlo. Erika Ramírez, hiciste este trabajo. ¿Qué es lo que más te sorprendió a la hora de pues acceder a este informe y revisar pues que ya lleva más de 3 años este error y que esto causa un boquete de 559 millones de pesos? Así es, pues tuvimos acceso a este informe a partir de que nosotros hemos venido publicando todo este acaparamiento que hay de agua en el país, todas estas condiciones que existen de desabasto de agua, de escasez en el norte del país, como ya lo documentamos, que es acaparan dos empresas transnacionales el agua en Nuevo León y todo esto que se ha venido dando a partir del Plan Nacional que se está haciendo para llevar agua a los habitantes de aquella región. Alguien de la Conagua se acercó con nosotros para platicar que pues ya se vienen arrastrando pues malos cálculos que se presume que pues no son errores, ¿no? Que son de alguna manera fueron mediciones que se dejaron estipuladas durante la administración de Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado para que pues cuando entrara este gobierno no comenzara con el cobro de derechos de agua correctamente y los empresarios de esta región que están en estos 106 acuíferos por todo el país, sobre todo en el norte del país, fueran los beneficiarios y parece por lo que estamos viendo con toda esta problemática del agua en el norte, pues que les estaban saliendo bien las cosas. Ahora esperemos con esta investigación que presentamos, como en otros momentos, pues la Conagua haga lo que se tenga que hacer. Pudimos platicar con la subgerente de Conagua y en este contexto, Nancy Flores, me gustaría comentarte que al principio de esta administración también como parte del trabajo que hemos desarrollado en Contralínea, pues dimos cuenta de cómo había funcionarios enquistados en esta administración que venían de las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, que manejaban la Comisión Nacional del Agua como una gerencia más, ¿no? Esto que ha dicho ya también el presidente de cómo los grandes empresarios tenían acaparado este organismo que es fundamental. Cada vez creo que hacemos bien en enfocar nuestros temas de investigación al agua porque, pues como lo estamos viendo en el caso de Monterrey, la población en general somos las más afectadas por estas malas decisiones que se dieron durante el sistema neoliberal de otorgar concesiones a diestra y siniestra. Entonces, pues ahora damos cuenta de esta investigación que ya haciendo los cálculos que nos presentaban a través de este informe que tuvieron autoridades como Blanca Jiménez y ahora están en estas nuevas, en esta nueva administración, se presume solamente
un boquete financiero de 559 millones de pesos, por lo que no se ha calculado bien con las mediciones de 106 acuíferos en todo el país. Hay que comentar que existen 653 acuíferos en todo el país. Esto es solo una parte, pero bastante representativa por las zonas en donde se encuentran, que ya detallaremos más adelante. Si se tratara de un boquete similar año por año, estaríamos hablando de que cada año, 2019, 2020 y 2021, se habrían perdido alrededor de 185 millones por esta falta de pues cálculos, estos cálculos mal hechos, que como bien dices, pues quizá la presunción sea un tema de corrupción, por lo menos es un tema de negligencia, porque no puede ser que estén calculando erróneamente y que esto genere pues una pérdida anual de más de 185 millones de pesos de la recaudación que se debería de tener. Y sí, justo en este trabajo pues mencionas que son 106 acuíferos de los 653 que hay en el país. La pregunta también para las autoridades de Conagua es si esto solo se limita al caso del norte del país o solamente investigaron qué pasa con el norte del país o si los demás estados sí están operando de forma correcta. Pienso en el sur del país, en el centro del país. No será un tema que debieran de poner más atención las autoridades, sobre todo por esto mismo que señala Erika, de que la Conagua fue manejada como una gerencia y también hay que decirlo, al frente de la Conagua ponían personas aliadas de los grupos empresariales y qué casualidad que en este caso también quienes se benefician de estos errores, pues no es el pueblo, no es la gente que paga pues por este suministro de agua potable en sus hogares, sino que sean los grandes empresarios que son los que más explotan este vital líquido y que son los que han puesto ya en una crisis severa de acceso al agua a regiones como lo que está pasando en Nuevo León, pero en otras entidades del norte del país pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que no tan dramático. Sí, aquí estas cálculos salen a la vista porque hay que decirlo, estos son los acuíferos que más sobreconcesionados se encuentran y en consecuencia sobreexplotados. Entonces, por eso es que estas mediciones saltan. Es decir, un acuífero que está con bajos niveles de agua, le aumentan las cantidades de agua para que al empresario no le salga tan caro estar pagando esta agua, porque cuando están sobreexplotados las cuotas aumentan. Entonces se hacen estos cálculos de acuerdo con las cifras que se presentan en el diario oficial de la Federación. En este caso se venían haciendo de 2018, 2019 y 2020, que es hasta donde se quedan, y ahí es donde de acuerdo con el estudio al que tuvimos acceso, se encuentran estas variables técnicas y administrativas de los mantos freáticos que se encuentran en veda, o que ya la disponibilidad de agua no es suficiente. Y aquí es donde este estudio pues alerta que estos cambios son carentes de soporte, es decir, que no tienen el sustento, la medición no tiene el sustento debido y que se tienen que realizar nuevas modificaciones, nuevas mediciones para actualizar, pues sí, justo este cobro de derechos de agua que tienen que hacer los empresarios, sobre todo porque esto se da a nivel industrial y de servicios. Como ya lo hemos venido diciendo, pues el mayor acaparamiento que hay en estos acuíferos que se han sobreexplotado y que incluso el presidente ha dicho, pues se da por parte de las grandes empresas. Por eso es que ahora han tenido que llevar a cabo este plan de agua de, pues sí, hacer nuevas tomas para que no, pues sí, la gente no se quede sin agua. Una de las áreas que más trabajo ha costado sacudirse a este sistema neoliberal, pues es precisamente la Conagua, y hay que poner mucha atención como pues sociedad a lo que ocurre con el vital líquido, porque no es un tema solo de México, que poco a poco vamos viendo regiones que pues
por tanto estrés hídrico, pues ya no tienen acceso al agua a sus poblaciones. El caso de Nuevo León este año pues ha sido emblemático porque ahí un garrafón de agua llegó a costar más de 100 pesos por la falta de disponibilidad que había del vital líquido para el consumo humano, y esto nos revela que poco a poco y dependiendo de la demanda pues se va a convertir en un problema real. Esto que alertaban ya muchísimos ambientalistas de que las próximas guerras serán por agua, pues no está tan descabellado ya viéndolo en la actualidad. Hay muchísima sequía por derivada del cambio climático, y esto pues se va a convertir en un tema importante. De ahí la relevancia de que la Conagua se sacuda precisamente este sistema neoliberal. Entrevistaste a Erika Alejandra Isela Martínez Rodríguez, subdirectora general de administración de la Conagua, y precisamente ella habla en un primer fragmento de esta entrevista sobre el lastre neoliberal que aún enfrentan en esta comisión. Vamos a escucharlo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted comenta en cuanto a que nosotros como servidores públicos pues nos estamos enfrentando finalmente a un modelo económico neoliberal que lleva pues muchos años, ¿no? En donde pues efectivamente estamos frente a una dilución de la presencia del Estado, en donde pues efectivamente se predominaban los intereses a los intereses privados por encima de las necesidades que tienen las personas que más pues necesitan esta agua. Y es que, Nancy Flores, habría que hablar un poco de estos datos duros que tiene este reporte al que tuvimos acceso. Nos indica que el total del volumen concesionado de estos 106 acuíferos para uso industrial, es decir, para las grandes empresas, es de 11.7 millones de metros cúbicos anuales, mientras que para el uso de servicios es de 46.2 millones de metros cúbicos anuales, un total de 57.9 millones de metros cúbicos cada año. Los cálculos de la Conagua indican que la recaudación para el uso industrial debería ser de 55.7 millones de pesos y para los de servicios de 208.6 millones de pesos, lo que significan 264 millones de pesos. Sin embargo, tomando en cuenta los datos de la publicación de disponibilidad media anual del 2018 para calcular estos índices de medición y definir las tarifas para cada acuífero, se calcula una tarifa de 166.9 millones de pesos para el uso industrial y 656.4 millones para el uso de servicios, dando un total de 823.4 millones de pesos de posible recaudación, lo cual brinda una diferencia de 559 millones de pesos que no se están recaudando por la utilización de datos no actualizados. Y bueno, a mí me gustaría que nuestros compañeros en la producción nos apoyaran con un cuadro que les hicimos llegar, en donde podemos ver rápidamente algunos de estos acuíferos que justamente pues se encuentran en estas cuencas noreste, Río Bravo y también en la parte Lerma, Santiago Pacífico, así como en la frontera sur. Algo que a mí me llama la atención y que es parte de esta investigación que venimos haciendo ya desde hace tiempo es que se encuentra pues este acuífero que está en Nuevo León, que es el del área metropolitana de Monterrey, y también el acuífero de la zona citrícola norte, donde pues actualmente vemos este conflicto de escasez de agua y donde se han tenido que invertir más de 10,000 millones de pesos en este proyecto que tiene la Comisión Nacional del Agua y que ha tenido que llevar a cabo para, como ya lo hemos comentado aquí, salir al quite prácticamente en el estado, porque pues el gobernador Samuel García no se ponía las pilas. Pero ¿qué te parece si seguimos con esta entrevista que hicimos a la subdirectora general de administración de la Comisión Nacional del Agua, Alejandra Isela Martínez Rodríguez, quien nos habla sobre la disponibilidad de las cuencas de agua? Sí, pues bueno, esto pues tiene mucho que ver con la disponibilidad que
tienen los acuíferos y las cuencas hidrológicas, ¿no? Efectivamente, pues se realizan, la Dirección General Técnica realiza pues estudios, ¿no?, de medición que van determinando justamente esta disponibilidad, ¿no? En donde pues se determinan las capacidades de disponibilidad de los acuíferos y de las cuencas hidrológicas, y esto es justamente lo que se considera para el cobro de los derechos de aguas nacionales, específicamente pues para determinar la zona de disponibilidad, ¿no?, de los 653 acuíferos y 757 cuencas hidrológicas con las que cuenta el país, ¿no? Y esto, pues sí, evidentemente, como bien lo menciona, pues es dependiendo de la disponibilidad relativa de las aguas nacionales, ¿no?, que cada acuífero y cuenca tienen, y con base en eso se determina la cuota de derechos a pagar, en donde efectivamente a menor disponibilidad de agua será, a la menor disponibilidad de agua, mayor será la cuota de derechos a considerar y viceversa. Es muy importante tener en cuenta que estas cuencas donde se encuentran estos reservorios de agua, pues no son infinitas. Justamente es un elemento que no es infinito y que esto nos puede llevar a una crisis aguda de agua en un futuro, Erika. Así es, y bueno, también en entrevista con Alejandra Isela Martínez Rodríguez, subdirectora general de Administración de la Comisión Nacional del Agua, le preguntábamos que qué pasaba con estas cifras que pues ya también ella comentaba, a menor disponibilidad, mayor el cobro de cuotas, y nos comenta que las próximas se llevarán a cabo estas nuevas modificaciones a partir del próximo año. Hay ya mediciones en 2022, pero pues será hasta el próximo año en que tengamos estas nuevas mediciones. Vamos a ver cómo lo dijo. Hubo esto pues es el resultado de, como bien lo mencioné anteriormente, los estudios que realiza la Dirección General Técnica, lo que da la disponibilidad media anual, y ahorita estamos basados en la disponibilidad anual del 2022, que la cual pues, efectivamente fue una publicación en el 2 de septiembre, ¿no?, de septiembre del 2020, y como bien pues usted lo comenta, la Comisión Nacional del Agua está iniciando trabajos para que en el 2023 se vuelva a publicar una nueva disponibilidad media anual. Lo que la ley pues nos indica es que debe de hacerse cada 3 años, ¿no? Entonces al 23, digo, y no solamente es una cuestión considerando lo que establece la ley. Tiene usted razón, ¿no? Debemos de seguir revisando esto, y es algo que ya se está revisando para que en el 2023 se publique nuevamente esta disponibilidad media anual. Esperemos que con esta próxima revisión de todos estos cálculos, pues ya se genere una rendición de cuentas, y sobre todo que se pague lo que se tiene que pagar. Pero también recordar que esto no es un tema solo económico, es un tema social de garantizar la vida humana. Ya lo decía el presidente, en esta misma semana se van a revisar las concesiones de agua, porque en el pasado se privilegió mucho a la industria bajo el argumento de que se generan empleos, cuando pues debemos ya de empezar a ver cómo va a ir nuestra vida en caso de que lleguemos a estos dramáticos días cero, donde ya no se tenga acceso al agua potable en ciudades completas, y esto pues lo que pone en riesgo es directamente la vida de las personas. Así es, parece que nunca va a llegar ese día, pero pues yo creo que no imaginábamos lo que estábamos viendo en Nuevo León,
en una gran ciudad, en una gran urbe, en una ciudad supuestamente desarrollada, cómo se han agotado los mantos acuíferos y en consecuencia pues también han estado haciendo triquiñuelas, yo diría, desde las administraciones anteriores para no pagar debidamente estos derechos de agua, que se podrían utilizar estos recursos, Nancy Flores, en contribuir justamente a desarrollar planes que permitan llevar el agua a la población. Y bueno, también Alejandra Isela Martínez, subdirectora general de administración de la Comisión Nacional del Agua, nos habla sobre los cambios que se van a dar antes de que concluya esta administración. No pudiera comentárselo de esta manera. El principio es una autodeterminación, ¿no? Los usuarios, los contribuyentes se autodeterminan, ¿no? Ellos digamos que se actúa de buena fe. En cuanto ha habido alguna cuestión en este sentido, pues evidentemente se ha actuado con una revisión, porque la ley efectivamente nos permite esta revisión. Yo no tengo ese detalle, este dato, pero pues es una pregunta muy interesante sobre si se ha detectado y qué se ha hecho, ¿no? Creo que es importante, sobre todo pues considerando pues esta aseveración que usted hace, que efectivamente pudiera generar un daño al erario, ¿no? Esperemos que dentro de los cambios que se realicen en la Conagua antes de que termine el actual gobierno del presidente López Obrador, pues también se sienten las bases para garantizar el derecho al agua de todos los mexicanos y las mexicanas, por encima de los intereses industriales. Eso es lo que más urge a nuestro país, y también recordar que pues no está garantizado absolutamente nada después de 2024, entonces estos cambios tienen que ocurrir ya para dejar de privilegiar a la gran industria que además exporta este recurso vital en forma, por ejemplo, de cervezas. Así es, y un ejemplo de lo que ocurre con esta mala medición de los acuíferos ocurre en la cuenca del río Bravo, donde en los últimos meses se ha registrado pues esta crisis por escasez de agua para la ciudadanía. Un importante número de contribuyentes de uso industrial, servicios y público urbanos se han visto beneficiados de este acuífero. En el estudio al que tuvimos acceso, Nancy Flores nos habla de este acuífero que es el 1924, el Carmen Salinas Victoria, Nuevo León, donde la medición en el 2018 era de menos 18.76, 86.66 son las cifras que tiene registrada la Conagua, y esto cambió a menos 0.85 millones de metros cúbicos para el 2019, con lo que con estas variaciones el acuífero, dice el estudio, cambió de zona 1 de disponibilidad a zona 2 en 2019, resultando una disminución de recaudación de 22.86 pesos a 8.85 pesos por metro cúbico. Es esto que venía explicando también la funcionaria, que pues sí, a menor disponibilidad, mayor la cuota, pero aquí se hizo pues de manera contraria. Sin embargo, en una respuesta ya escrita que nos dio a detalle la funcionaria, ella asegura que no hay este cambio en la zona de disponibilidad, puesto que de 2014 a 2022 tienen una disponibilidad de acuerdo con la Ley Federal de Derechos de Agua. Habría que verificar nuevamente, pues a ver, ahora con las cifras que ellos están analizando y que se van a presentar el próximo año, si esto es como se menciona o como lo alerta el estudio al que tuvimos acceso. Y bueno, tenemos un último audio de Alejandra Isela Martínez, donde nos explica justo cómo se hacen los cobros para los derechos de agua. El sistema de cobros pues está fundamentado en la Ley Federal de Derechos, ¿no? No es algo que
que sea únicamente y propio y exclusivo y determinado por la CONAGUA, ¿no? Existen pues diversos conceptos de pago, ¿no? Tanto para las aguas nacionales como de sus bienes públicos inherentes. Digo, aquí, ahí consultando el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales, pues podemos enumerar a lo que me refiero cuando hablo de bienes públicos inherentes. Digamos que para determinar estos conceptos, que son 6, ¿no? Que son los que pues marcan la pauta para determinar estos derechos de cobro, ¿no? Hay distintas fórmulas, si quieres, son fórmulas que yo no manejo porque son fórmulas que han sido establecidas de acuerdo a pues algunos digamos que por las áreas técnicas, ¿no? Ajá. En algún momento las técnicas determinaron estas fórmulas, ¿no? Se enviaron para una propuesta a Hacienda y bueno, pues han funcionado. Entonces hay 6 conceptos, ¿no? que podemos encontrar en la Ley Federal de Derechos. El derecho por la prestación de servicios que otorga la CONAGUA, el primero. El segundo es el derecho por el uso, la explotación o el aprovechamiento de las aguas nacionales. El tercero es el derecho de trasvase. El cuarto es el derecho por el uso, el goce o el aprovechamiento de inmuebles o zonas federales. El quinto son derechos por la extracción de materiales. El sexto es el derecho por el uso o aprovechamiento de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su particularidad. Son conceptos, son derechos que los usuarios, ¿no? Los usuarios para los cuales pues hay un digamos que estos conceptos son distintos de acuerdo a los usuarios. Todos estos pagos los realizan los usuarios de los contribuyentes de la CONAGUA a través del sistema de declaraciones y pago electrónico de Declaragua, conforme a lo que establece el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea fiscal para 2022 en el número 2.8.1.10, ¿no? Dichos ingresos de CONAGUA son pues, directamente depositados en la tesorería de la Federación y bueno, pues ahí es un mecanismo que se tiene establecido para pues, evitar por lo menos en ese tramo de responsabilidad alguna responsabilidad de combate a la corrupción, ¿no? Están las palabras de la subdirectora de la CONAGUA, pues hablando precisamente de estas temáticas tan importantes. Y también Erika Ramírez ha entrevistado a Fermín Reigadas Robles Gil, quien es cofundador y director ejecutivo de la organización Cántaro Azul, dedicada pues precisamente a estas temáticas del agua. Es muy importante, dice Fermín Reigadas, que la gente, nosotros sepamos cómo funciona este sistema de concesiones, especialmente el de aguas subterráneas, ¿no? Porque quizá, pues por ser subterráneas no las vemos, no conocemos ni siquiera cómo es su explotación. Esto tiene que ver con el derecho humano a saber, es el derecho humano a la información y necesitamos saber cómo se explota este vital líquido en nuestro país y qué tanto nos afecta. En su explicación también indica que las cuotas más altas por esta agua que se explota pues las debe pagar el llamado uso industrial, es decir, las empresas que requieren para sus procesos pues esta agua justamente tienen que pagar más. Después viene el usuario de los servicios públicos urbanos, es decir, todos nosotros que tenemos acceso a agua potable en nuestras viviendas, y dice, pues esto es significativamente menor al del uso de la industria y en general el uso agrícola no paga por el agua que utiliza en sus procesos de producción agrícola, sino más bien por tramitar su concesión. Parte de lo que necesitamos ir sabiendo cómo funciona y
cómo opera esta situación. Lo relevante es si el sector industrial realmente paga lo que consume. Eso también es parte del derecho humano a la información. Vamos a escuchar un primer corte de lo que declara Fermín Reigadas Robles Gil acerca de estos más de 100 acuíferos sobreexplotados. Hay 100 acuíferos que no están, por no utilizar la disponibilidad media anual más reciente, están en una zona de menos sobreexplotación de la que deberían estar. Y si tomamos en cuenta la cantidad de agua que utilizan los industriales y los servicios públicos urbanos, y ponemos las tarifas que deberían ser, nos sale una diferencia de por lo menos 100 millones de pesos al año que no está recaudando la Comisión Nacional del Agua. Recursos de la nación que no están entrando al gobierno federal y que de cierta forma también limitan el que pueda haber acciones para poder atender la falta de derecho humano al agua y al saneamiento, o poder tener acciones preventivas en casos de sequías como la que se está viviendo. Entonces, además de que, pues al no hacer esas actualizaciones, no se manda una señal de que esa agua pues se tiene que cuidar con mucho más razón, porque el acuífero ya está en una sobreexplotación. También el especialista Fermín Reigadas Robles Gil nos habla sobre qué tendría que hacer la Comisión Nacional del Agua, pues justo en esta situación que podría significar un boquete económico y por supuesto también un abuso descarado del uso del agua. Vamos a verlo. Y con las simples publicaciones que ya se hacen, se deberían de actualizar para utilizar las disponibilidades medias anuales más recientes y no las de hace 15 años cuando los acuíferos no estaban tan sobreexplotados. Eso es eso lo único que se requiere es un poco de trabajo en el escritorio para poder hacer esas modificaciones y dejar de perder esos 100 millones de pesos al año y además mandar una señal de que ya existe un mayor nivel de sobreexplotación en esos acuíferos. Pero eso es nada más la punta del iceberg. En realidad, donde se encuentra el problema es en el que la Comisión Nacional del Agua no invierte en hacer estos estudios y en caracterizar de manera adecuada la cantidad, los flujos y la calidad del agua, tanto superficial como subterránea. Las aguas de la nación son uno de los bienes más importantes que tenemos en el país, y el caracterizarlos es fundamental para poder lograr su gestión sustentable y equitativa. Y también es fundamental para poder lograr la recaudación que es justa y adecuada. Digo que es la punta del iceberg porque la mayoría de los problemas se encuentran en que hay descargas, tanto industriales como de sistemas públicos, que están impactando la calidad del agua y que generan ya un problema directo, pero que además no están pagando las cuotas que tienen que ver cuando hay una descarga inadecuada. Y por otro lado hay una utilización de agua mucho más grande de la que realmente está concesionada. Y eso nuevamente es porque, en particular, los grandes usuarios deberían de tener todos medidores y debería de haber inspectores que revisen que los medidores están funcionando bien y que no se está sacando agua, huachicoleando, ¿no? El agua. Y otro problema que observa Fermín Reigadas pues tiene que ver con la falta de inspectores de la Comisión Nacional del Agua para verificar pues que se esté haciendo una correcta explotación del vital líquido. Vamos a escucharlo. Sí, menos del 5% de las concesiones son revisadas en un transcurso largo del tiempo, ¿no? Entonces, no es una forma en la que realmente se puede gestionar el agua en México y el marco normativo del agua que tenemos. O sea, una ley de aguas nacionales en las que se genera este esquema de concesiones, se pone al mercado, al primer postor, se pone a disposición este recurso bien de la nación, y los mecanismos de regulación que se diseñaron en la ley de aguas nacionales son completamente inoperantes porque no se invierte en ellos y no se ha invertido históricamente en ellos. Nuevamente,
La Comisión Nacional del Agua recauda más de 20,000 millones de pesos al año. Sin embargo, invierte menos de 100 millones de pesos en acciones estratégicas de supervisión, de inspección, y menos de 100 millones de pesos al año en caracterizar cómo están los acuíferos. Regreso, a la mayoría de los estudios que se han hecho son estudios muy como de escritorio, pues. Doctorado del Grupo de Energía y Recursos de la Universidad de Berkeley, California, Fermín Reigadas, pues también nos explica cómo se lleva a cabo el cobro de cuotas y tarifas que hace la CONAGUA. Sí, claro. Bueno, algo que es muy relevante es el poder entender cómo funciona el esquema de concesiones, en particular para aguas subterráneas. Entonces, las cuotas que cobra la Comisión Nacional del Agua dependen del tipo de usuario que pide la concesión o la asignación del agua. La cuota más alta es para el uso industrial. Después también vienen, por ejemplo, otro usuario relevante donde hay un pago, es el de los servicios públicos urbanos, pero es significativamente menor al del uso industrial. Y en general, el uso agrícola no paga por la cantidad de agua utilizada, sino más bien como paga por tener, o sea, por tramitar su concesión, ¿no? Pero es un uso en el que no se tiene que hacer un pago como tal. La cantidad que se paga o la tarifa está distribuida en 4 zonas, se le llama así, y esas zonas depende del nivel de estrés hídrico que pueda tener el agua subterránea o el acuífero, que se le llama de esta manera. Entonces, podemos, de manera muy general, por ejemplo, en un acuífero donde la sobreexplotación es muy alta, la cuota que se tiene que pagar es de casi 23 pesos por metro cúbico de agua utilizada. Un metro cúbico es como un tinaco de 1,000 litros, ¿no? Como para darnos una idea de la cantidad de agua. Y esa cuota, si te vas ya a una zona donde no hay una sobreexplotación, donde el acuífero está en buenas condiciones, baja significativamente, más o menos como a 3 pesos por el agua que es utilizada, ¿no? A 2.24 es la cuota más baja que existe. El experto en el estudio de este vital líquido también se refiere a la forma en cómo se determina en qué zona se encuentra ubicado cada acuífero. Bueno, pues primero esto se toma en cuenta la cantidad de recarga de agua que hay en el acuífero. Es el agua que se logra infiltrar en ese acuífero, puede ser de manera natural, puede ser a través de una presa o ciertas acciones que se lleven a cabo en la cuenca, en el territorio, para fomentar la infiltración. También se toma en cuenta las concesiones que hay, que es el agua que se está extrayendo del acuífero, y también, por ejemplo, un flujo de agua natural que se tiene que dar para que se puedan mantener hasta cierto nivel los ecosistemas y el propio acuífero. Entonces se hace un balance, y dependiendo de ese balance, si ahí se determina la sobreexplotación y cae en una de esas tarifas. Lo que, digamos, sucede, que es irregular y que es muy importante que se ponga atención a esto, es que las decisiones que se toman para caracterizar, por ejemplo, la recarga de los acuíferos, muchas veces son arbitrarias y suceden más que nada en escritorio. Porque pues puedes imaginarte que se crean modelos, o sea, los acuíferos están delimitados y se llevaron a cabo estudios y publicaciones en el Diario Oficial de la Federación en 2007, 2008 y 2009, que delimitan los más de 600 acuíferos que hay en el país y que caracterizaron su disponibilidad media anual. Estos son datos pues ya de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la mayoría de los acuíferos se han ido sobreexplotando desde entonces. O sea, ya existía sobreexplotación ahí, pero ahora ha habido más sobreexplotación. Pues de terror esto que nos dice Fermín Reigadas Robles Gil, cofundador y director ejecutivo de Cántaro Azul, sobre esta sobreexplotación que hay en diversos acuíferos de todo el país. También nos habla sobre los estudios de disponibilidad. Vamos a escucharlo. Existen estudios que se hacen para caracterizar la disponibilidad media anual en estos acuíferos, pero estos estudios pues tendrían que estar sustentados con evidencia en campo, ¿no? O sea, midiendo de manera como mucho más clara cuál es la infiltración, cuáles son las extracciones,
que las concesiones que se dan realmente estén extrayendo lo que se tiene permitido y no más. Y aquí es muy importante mencionarlo porque en la gran mayoría de los casos, las personas usuarias o las empresas usuarias lo que hacen es que reportan cuánto están utilizando, no es que exista un medidor y que nos dé certeza de cuánto se está usando. Y ahí hay o sea, en general lo que se sabe en el país es que se saca mucho más agua de la que entra en estas fórmulas que te estoy mencionando sobre. Pues sí, la extracción de agua siempre es mucho mayor y nunca se va a tener exacta certeza de cuánto se está explotando de este vital líquido.